Hallo, willkommen, bienvenido, welcome. Vamos a seguir hablando de la posmodernidad, del posmodernismo, del argumento posmoderno que dice que todo es lenguaje y que todo es simplemente nombrar las cosas y ponerle un nombre. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Alan Sokal, vamos a hablar de la llamada ciencia, de la fría ciencia, so cold. En So-Called Science vamos a hablar de Cambridge Analytica y de la ciencia de datos. Ciencia entre comillas. ¿Qué significa la palabra ciencia? La palabra ciencia nos dice algo acerca de lo que significa ciencia. Pasa lo mismo con el concepto de Dios, por ejemplo. Las letras D, I, O, S, cuando uno las pone juntas, pues no dicen nada sobre lo que significa la palabra Dios. Eso lo vimos cuando hicimos el episodio del Génesis, para que vayan y se pillen el episodio. Eso es el mismo problema de Alan Sokal. En YouTube hay una conferencia de Alan Sokal hablando en el país de Suecia, y ahí decía que había como mínimo 4 significados diferentes para la palabra ciencia. Así que no se puede poner la palabra ciencia al lado de cualquier otra palabra, digamos la palabra datos, para que eso se convierta de hecho en una disciplina y sea una ciencia y sea una verdad objetiva con la cual supuestamente trabajan los docentes y los investigadores. No habría de hecho la noción de una verdad, porque no hay verdades, habría solo una verdad, ¿no es lo que hay? Ese es el paradigma de los posmodernos, que no hay una verdad sino varias. Bueno, eso se llama desconocer la historia. ¿Cómo les parece entonces el caso de Alan Sokal? Imagínense que en la Universidad de Nueva York, así que start spreading the news, había un profesor de física que se llamaba Alan Sokal. Según el artículo de Wikipedia, el escándalo Sokal fue un famoso engaño logrado por el físico Alan Sokal. Eso en inglés se dice el Sokal Affair, para exponer el equipo editorial de la importante revista académica de humanidades Social Text, con el fin de poner de manifiesto la falta de rigurosidad y la falta de evaluación que manejan este tipo de revistas a la hora de aceptar trabajos para sus publicaciones. En 1996, Sokal, profesor de física de la Universidad de Nueva York, envió un artículo pseudocientífico para que se publicase en la revista postmoderna de estudios culturales Social Text. Pretendía comprobar que una revista de humanidades publicara un artículo plagado de sinsentidos siempre y cuando suene bien, apoye los prejuicios ideológicos de los editores en contra de las ciencias empíricas. Ese artículo se titulaba Transgressing the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity, la transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Se publicó en el número de primavera-verano de 1996 de la revista Social Text y sostenía la asombrosa tesis de que la gravedad cuántica era un constructo social. Es decir, que la gravedad existe solamente porque la sociedad se comporta como si existiera. Por lo tanto, si no se creyera en ella, no tendría efecto. El mismo día de su publicación, Sokal anunciaba en otra revista que se llamaba Lingua Franca que el artículo era un engaño. En inglés eso se dice hoax. Es lo mismo del monstruo del lago Ness, es lo mismo del no en Colombia. Un hoax fue eso fue un engaño, así propiamente dicho. Exacto, y para los que no saben inglés bien, se dice hoax, ¿listo? Bueno, muy bien. El hecho causó un escándalo académico en la Universidad de Duke, entidad que publicaba Social Text. Sokal dijo que su artículo era, póngale cuidado, un pastiche de jerga posmodernista, reseñas aduladoras, citas grandilocuentes, fuera de contexto, un rotundo sinsentido. Y que su artículo se apoyaba en las citas más estúpidas que había podido encontrar acerca de matemáticas y de física, y que habían sido hechas por universitarios genéricamente llamados posmodernos de humanidades. Y todo esto es para decirles que hay disciplinas que pican de disciplinas. Todo esto para decirles que hay ciencia que ya pica de ciencia. Todo esto para decirle que hay gente pretenciosa que pica de título universitario y que pica de que son autores de artículos científicos. Así que dejamos la pregunta acá. ¿Dónde está la rigurosidad y dónde está la evaluación que manejan los académicos que les revisan las tesis, entre comillas, tesis de pregrado a los estudiantes y los artículos que publican? Y ponemos eso de tesis entre comillas porque al menos en la Universidad Nacional de Colombia no se hacen tesis. Y eso es un comentario de un docente de allá.
Los estudiantes no hacen tesis, los estudiantes hacen ejercicios de investigación, ejercicios investigativos. Habría que mirar bien cómo está tipificado eso, pero eso es para que se vea que uno podría hacer una tesis, pero eso no es una tesis. Tesis es la del doctorado, ¿no? Y por eso decimos que se pica de título universitario. Eso es más bien un requisito ahí para graduarse. Eso es como el pago de los derechos de grado, digamos. Eso es algo más de la lista. Eso es como ir a tomarse la foto con el Che y ahora con el Jaime. Así que una de esas disciplinas que pica de disciplina que ya está consolidada y no lo está es la ciencia de datos. Vamos a decir eso otra vez. Una de esas disciplinas que pica de que eso que ya muy disciplina y muy ciencia es la ciencia de datos. Ya les vamos a decir por qué eso todavía no está consolidado. Hemos hablado harto aquí, pues, del país de los poetas y los pensadores. Allá en ese país hay un estado en el norte que es el estado de Baja Sajonia. En Baja Sajonia queda una ciudad que se llama Hildesheim. Hildesheim es en el sur de Hannover. Pues Hannover es la capital de Baja Sajonia. Allá en la Universidad de Hildesheim hay un programa de maestría que se llama Data Analytics. En español es el análisis de datos. En ese programa los estudiantes entonces ven materias como Machine Learning, Modern Optimization Techniques, Programming Machine Learning, Seminar Data Analytics 1, así muy bien pronunciado, bueno, and so on, and so on, and so on, and those are all fancy words, okay, that's what they are, fancy words. En ese programa de maestría de la Universidad de Hildesheim que se llama Data Analytics, pónganle cuidado otra vez, no hay ni una materia que trate el tema tan importante de la ética de la información. En alemán, eso lo diríamos Informationsethik. Así como, pues, para que no tengan que enforzar mucho el cerebro. La palabra información es muy cercana a la palabra información. La palabra ética es muy cercana a la palabra Ethik. Así como para que no digan que es que no saben alemán. Informationsethik se llama eso. Nada, ninguna materia que le hable a los estudiantes de eso. Ni allá, ni en las universidades de ningún lado donde se dé el Data Analytics. Están pensando en el asuntico de la ética. Y ese asuntico de la ética, pues no es trivial como les parece. Eso no es trivial para nada. Vamos a hablar de Cambridge Analytica. Nuestra gran Diana Uribe aparece en escena y publicó en 2019 un libro que se llama Brújula para el Mundo Contemporáneo, una guía para entender el siglo XXI. ¿Entender significa lo mismo que traducir? Dejamos esa pregunta. En ese libro, Uribe nos habla del Brexit. Según Uribe, 2 años después de la campaña del Brexit, se conoció que una firma especializada en uso de datos había recogido la información de usuarios de Facebook sin su permiso. Los estados publicados, los likes, los mensajes privados de las personas se utilizaron para diseñar perfiles basados en la información de cada usuario a fin de diseñar noticias falsas que, dependiendo de cada usuario, cambiaban de tono y cambiaban de mensaje atacando los miedos de cada uno. Así de descarado como les suena. Estas noticias eran pautadas para que los usuarios empezaran a creer información que no era cierta, que influenciara su decisión política. Así que cuando la ciencia de datos está ante este problemita de influenciar las decisiones políticas de las personas, pues todavía no le vamos a decir ciencia a eso, ni le vamos a decir academia, ni le vamos a decir tesis, ni les vamos a decir profesionales, ni nada de eso a la gente que hace eso. Esa disciplina aún es mediocre. En el sentido de que aún está a medio camino y eso todavía no se ha terminado de desarrollar bien, a eso todavía le hace falta responder algunas preguntas y antes de responderlas pues enfrentarse primero con ellas, ¿no? Primero es la pregunta de la ética. Ethos es una palabra griega que significa costumbre, carácter, modales. Según la controversial Wikipedia que no les sirve a los académicos, la ética o la filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, estudia lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad, el deber. Y no está bien usar los datos de las personas para influenciar sus decisiones políticas. Así que antes de ir a facturar dólares en Silicon Valley, que ni sabemos en dónde es Silicon Valley, tenemos que hacernos unas preguntas muy importantes. Ya se las hacemos. Sigamos con Uribe. Para dar sustento a estas noticias, se creó un entramado de páginas web con información falsa que tenía una mayor capacidad de influencia sobre las personas porque estaba siendo diseñado a la medida de sus miedos.
Este escándalo se conoce bajo el nombre de Cambridge Analytica. Ese es el nombre de la firma detrás de este diseño de, ojo, campaña política. ¿Cómo les parece a ustedes eso? En el 2018, apenas en el 2018, oiga, apenas, ¿ok? Apenas en el 2018 se supo que Cambridge Analytica y sus afiliados habían participado en la campaña del Brexit de Donald Trump. De esta manera, a la tendencia de fanatismos característica de los nacionalismos se le va a sumar una herramienta tecnológica que usará los datos privados de millones de personas, 50 millones de personas exactamente según Platzi. Y eso lo van a hacer sin el consentimiento de esos 50 millones de personas para diseñarles mensajes fanáticos y falsos. Este problema, en una era donde el acceso a internet y a las redes sociales está extendido, hace que falsa información llegue y se comparta de forma muy rápida a millones de personas, influenciando la opinión de las personas sobre suposiciones y sobre mentiras. Este fenómeno, Indeed, no es exclusivo de la empresa Cambridge Analytica. Lo que hizo esta empresa fue recoger la información de usuarios y diseñar algoritmos para crear perfiles y así poder diseñar mensajes falsos y personalizados. Por si no lo saben, en inglés eso se dice customized. Es lo mismo que dicen los videojuegos y eso, que uno puede personalizar, eso se dice customized. Y toda esa carreta, ¿cómo les parece? Traducción directa del idioma inglés. ¿O es que en qué idioma creen ustedes que se dio primero este escándalo ante el mundo? ¿Y cómo creen que llegó a los espacios de habla hispana, particularmente aquí a nuestro hermoso país? Preguntémonos eso. Termina Uribe diciendo que el uso de las noticias falsas para influenciar la opinión de las personas en tiempos electorales también se ha producido en elecciones de nuestra Latinoamérica y de otras latitudes. Para los colombianos, ¿les suena? ¿Ustedes qué es lo que creen que va a pasar el próximo año aquí en Colombia con el año presidencial y con todo este contexto que acabamos de narrar? Les dejamos esa pregunta para que piensen. Así que los estudiantes y los graduados que ya están haciendo ciencia de datos y pues que obviamente ya aparecen en las nóminas de empresas, se tienen que sentar a pensar en este asuntico antes de ir a andar diciendo por ahí que eso ya hacen ciencia y que son una disciplina. Precisamente ya que la ética es una rama de la filosofía, pues no son los estudiantes de ciencia de datos, no son los estudiantes del Big Data, del Data Analytics. No son ellos los que se preocupan por eso, son los filósofos, son las filósofas los que están preguntándose directamente en inglés, ¿ok? Sin traducción al español y a las palabras colombianas y al mundo colombiano que tanto les gusta. What information should one be required to divulge about oneself to others? Under what conditions? What information should one be able to keep strictly to oneself? What information about oneself or one's association must the person reveal to others? Under what conditions and with what safeguards? What things can people keep to themselves and not be forced to reveal to others? Y continúa, eso lo sacamos de un artículo que se llama Four Ethical Questions of the Information Age, de un man que se llama Richard O. Mason. Así que son en esencia docentes las personas preocupadas por la moral y por las buenas costumbres y por qué una empresita no influencia en las decisiones políticas usando la tecnología que está disponible hoy en día. Son los docentes y las personas preocupadas por las buenas costumbres las que exigen la ética de la información. Ética de la información que no la hay en los programas de maestría, ni de los colegios, ni de las universidades, ni de nada. Así que terminamos diciendo esto. Será muy chévere la catarata de dólares y de euros que les pueda dejar el Data Analytics a la gente que se mete en eso. Pero primero tenemos que sentarnos a discutir este asuntico de la ética en público y a hablar duro. Y otra vez dejamos la preguntita. ¿Qué significa la palabra ciencia? Muchas gracias.